lo estoy grabando la clase. Lo que tenemos acá son derivadas en forma genérica. ¿Qué quiere decir? Que no conocemos cuál es la función. Entonces, ¿cuál es el método para resolver? Siempre que ustedes resuelvan derivadas parciales, genéricas, sobre todo para las genéricas y también para las derivadas implícitas y explícitas, y sobre todo para las compuestas, siempre es bueno que hagan lo que se llama el árbol de variables. ¿Qué quiere decir árbol de variables? Aquí también. Árbol de variables. Quiere decir que ustedes ordenen cuál es su variable principal, cuál es su variable secundaria, terciaria y así. Entonces, nos vamos a la primera función acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestra variable principal, correcto. Si x lo reemplazamos acá y y lo reemplazamos acá, tendríamos lo siguiente. Z es igual a f de s más t. O sea, tenemos así, ¿no? Listo. Y x tenemos, y x es igual a s más t. Ya, y y, lo que está ahí lo estoy copiando. S menos t. Entonces tenemos que identificar, primero, cuál es la variable principal. Aquí está clarito, es explícita la función. Entonces z ya está despejada. Entonces decimos que nuestra variable principal es z. Ahora z, ¿qué variables tiene? O sea, z cuando z igual a, dice, ¿no ven? Entonces esta igualdad, ¿qué variables tiene? Tiene, aquí está, esta es la, tiene x y y. Entonces las variables que voy a tener acá, las secundarias, son x y y. Pero x, ¿qué variables tiene x? Aquí está, miren. Tiene s y t. Estas son las otras variables. S y t. ¿Qué variables más tenemos? Y, ¿qué variables tiene y? Tiene también s y t. ¿Entendió? Es así se hace el árbol de variables. Entonces, ahora tenemos que saber interpretar estas derivadas. ¿Qué me está pidiendo, digamos? ¿Qué me pide este de acá? Entonces aquí yo hago las ecuaciones, qué es lo que voy a derivar y qué es lo que no voy a derivar. Me pide de z de x, de z de x. De z de x está sencillo, ¿no ven? Entonces, como de z de x es únicamente esta parte de acá, entonces la derivada de z respecto de x va a ser derivada de z respecto de y. Aquí no hay mucho lío. De z de y más de lo mismo, digamos. De z de y va a ser igual. Como solamente hay un camino para llegar a esa variable, entonces yo derivo z respecto de y. Ahorita van a ver la diferencia cuando ya hay más variables. Derivada de z respecto de y. ¿Qué pasa si me piden derivada de z respecto de s? Ah, para llegar a ese yo tengo dos posibles caminos, ¿no? Miren, tengo este caminito y tengo este caminito. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Ya. Si entendieron que eso está bien. Entonces, el primer camino, vamos por el primer camino. ¿Qué tengo acá? Entonces, primero tengo derivada de z respecto de x. Ya estoy acá. Y también tengo derivada de x respecto de s. ¿No es? Respecto de s. Y ya estoy en mi variable acá, donde quería llegar. Aquí ya estoy. Entonces voy a borrar todo esto. Obviamente, si esto, esto es regla de la cadena. Si esto simplifico con esto simplifico, tengo de z de s. Es lo mismo hacer lo que hicimos, ¿ya? No pasa nada. Entonces, estamos haciendo bien. Pero esa no es la única. Hay otro camino. ¿No ve? Por el lado de las y.
Ah, entonces hay que sumarle. También tengo otro camino, se dice. Derivada de z respecto de y por, ya estoy acá, derivada de y respecto de s. ¿No ven? Entonces ya tengo. ¿Qué más me falta? Derivada de z respecto de t, dice. Derivada, entonces, ahora planteemos, a ver. Derivada de z respecto de t. Entonces, para llegar a t, lo mismo, tengo dos caminos, mira. Este es el primer camino y este es el segundo camino. Entonces, hagamos por el primer camino. Entonces, el primer camino, primero tengo que derivar a z respecto de x. Para eso se hace algo de variables más fácil. Por derivada de x, ya estoy acá, derivada de x respecto de t, ¿no ven? Más esto ya con la práctica y lo van a hacer más rápido. Derivada de z respecto de y, por derivada de y respecto de t. Listo, ya tenemos todo. Ahora está mucho más sencillo, ¿no ven? Ya se comprende, digamos. Entonces, empecemos hallando derivada de z respecto de x. Aquí, la función es esta de acá. Aquí está, ¿no? Z igual a f de x, y cuando x es tal, tal, tal. Mírense bien que derivada de z respecto de x no la puedo derivar. ¿Por qué no puedo derivar auxiliar? Porque esta función de acá puede ser cualquiera. ¿Me entienden? No sé yo cuál es esta función de acá. Sé los valores, pero no sé cuál es esa función. Yo sabría cuál es esa función si yo tengo algo por así decirlo. X al cubo más logaritmo en base 10 de y, cosas así. Ella sabría cuál es la función, pero aquí la función es genérica, ¿entienden? Esa es una función genérica. Y yo no sé cuál es esa función. Entonces, derivada de z respecto de x, yo no la puedo derivar. No puedo derivar de z respecto de x. Entonces, como no se puede derivar, únicamente copiamos. Aquí le colocamos no se puede derivar. Derivar. Función genérica. No hace falta escribirlo, lo pueden escribir o no. No hace falta. Y aquí derivada de z respecto de y pasa lo mismo. No se puede tampoco. No se puede. Entonces se mantiene así, se lo deja así nomás. Listo. No se cambia nada. Ah, pero derivada de z respecto de s sí se puede. Hagámoslo. Derivada de z respecto de s. Sigamos la reglita que tenemos acá, porque para eso lo hicimos. Derivada de z respecto de x, ¿se podrá? No se puede, ¿no ven? Entonces, esa la copiamos, no se puede. Pero derivada de x respecto de s, ¿se podrá? Sí, esta sí se puede, porque yo conozco cuánto vale x. Entonces, si derivo a la función de x respecto de s, me va a quedar ¿cuánto? 1, ¿no ven? ¿Se entiende? Me queda 1. Porque esa es la variable y lo demás es constante. Entonces, derivada de una variable de s va a ser 1, ¿no? Y esto es 0. Me va a quedar 1. ¿Qué más tenemos? Más, ahí no termina. Derivada de z respecto de y, ¿la podría hacer? No se puede hacer. Entonces, lo dejamos nomás así. Y colocamos derivada de z respecto de y. Por derivada de y respecto de s, ¿se podrá hacer? Ah, esta sí se puede hacer. Entonces, si aquí yo derivo derivada de y respecto de s, si yo derivo s, ¿cuánto me va a quedar? 1, ¿no? Igual, 1, o sea, no varía mucho, nada. Sigamos. Derivada de z respecto de t, que tengo acá. Derivada de z respecto de x, esa no se puede hacer. Derivada de x respecto de t, esta sí se puede hacer. Aquí está. ¿Cuánto me va a quedar? Igual me va a quedar 1, ¿no? Me va a quedar 1. Más derivada de z respecto de y, esta no la puedo hacer. Derivada de y respecto de t.
Esta sí la puede hacer. Derivada de y respecto de t a que es igual, menos 1. Va a ser menos 1. Menos 1. Listo. Ya tengo todas las derivadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Multiplicar. Derivada de z respecto de x al cuadrado. Entonces ya tengo aquí mi igualdad, ¿no? Entonces lo voy a copiar acá. Entonces, derivada de z respecto de x, reemplacemos. Aquí le voy a colocar reemplazando. Entonces, derivada de z respecto de x, ¿qué me salió? Me salió lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar derivada de z, y esto está al cuadrado, menos, ¿qué me salió cuando hice derivada de z respecto de y? Me salió lo mismo. Entonces eso no cambia. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Igual, derivada de z respecto de s. Ah, aquí ya me salió, mira. Me salió derivada de z respecto de x más derivada de z respecto de y. Por derivada de z respecto de t, me salió derivada de z respecto de x, en vez de más por menos, menos. Derivada de z respecto de y. Listo. ¿Qué pasaba si yo tenía así? A más b por a menos b. Esto es igual a ¿qué cosa? Al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener lo siguiente. Esto está así, menos derivada de z respecto a y al cuadrado. Entonces, aquí tengo a más b por a menos b. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Diferencia de cuadrado. Y ya está. Verifica. Este es igual a este y este es igual a este. Listo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Hola, hola. Tranqui, tranqui. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sigamos haciendo el otro. ¿La estoy grabando la clase? Sí, la estoy grabando. Ya. Hagamos esto de acá. Aquí tenemos esto de acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya. Son de la ecuación de la onda y demás, dicen, ¿no? Ya. Entonces, tenemos esto de acá. Cuando ustedes tengan la función de esta forma, f de x más at más g de x menos at, siempre es bueno, siempre este es el método, siempre. Lo que esté dentro de esta función la convierten a una variable. Le hacen un cambio de variable a lo que esté dentro de la función. ¿Ya? Ojo, esto es distinto. Miren, si yo tengo x más y, x menos y, tengo que hacer uno o dos cambios de variable. Tengo que hacer dos, ¿no ves? Uno para este y uno para este. Si yo tengo este x más y, tengo que hacer únicamente uno. Porque las funciones, ustedes saben que están separadas por qué cosa, por coma, ¿no ve? X, Y, Z, ¿no ve? Por comas es lo que separa. Ya no es por el signo más o menos, por coma. Entonces, aquí la sugerencia dice, diga que U va a ser X más AT. Eso es obvio, digo. Aquí colocan cambio de variable. Entonces yo digo que U va a ser igual a ¿qué cosa? A X más AT. Y B va a ser igual a X menos AT. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi función? Mi función me va a quedar así. Z va a ser igual a f de, en vez de x más at, ¿qué coloqué yo? Coloqué 1, ¿ves? Entonces, U más g de x menos at, ¿a qué es igual? B. Entonces, listo. Colocamos así, ya tenemos esta función. Ahora, el árbol de variable, siempre háganlo. La función principal es z. Z está en función de u y b. Tiene u y b ahí. Tiene acá u y tiene b. Pero u está en función de x y t.
Aquí miren, U está en función de varias cosas. No sabemos si A es constante. No nos dice el ejercicio que A es constante, ¿no? No nos dice. Entonces, vamos a decir que U está en función de X, está en función de Y y está en función de T. Porque eso es lo que hay en U. X, A y T. No, aquí me equivoqué. No es Y, es A. Esto es A. Y B de la misma forma. X, A y T. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Derivada de Z respecto de T. Segunda derivada, ¿no? Z respecto de T al cuadrado. Esto es lo mismo que derivar una vez T y derivarla de nuevo. Entonces, derivada de Z respecto de T, ¿a qué va a ser igual? Tenemos dos caminos. Tenemos este y tenemos este. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a lo siguiente. Derivada de Z respecto de U por derivada de U respecto de T más derivada de Z respecto de B por derivada de B respecto de T. Tenemos esas dos, ¿ya? Y esta hay que derivarla. Esta hay que derivarla otra vez. Si yo esto de acá lo derivo, derivada de Z, si esto yo le derivo, derivada de respecto de T, entonces me va a quedar derivada segunda de Z respecto de T al cuadrado, que va a ser igual. Estamos derivando T. Aquí tenemos función por función. Entonces, aquí podemos hacer función por función o directamente podemos derivar esto y luego lo derivamos de nuevo. Mejor hagamos para que no se chipe mucho. Esto yo lo sé hacer yo, pero no quiero que se chipen. Se van a chipar mucho. Y ahí nomás dejémoslo. Y esto lo vamos a derivar de nuevo. Entonces, planteemos derivada de Z respecto de X. ¿Ya? Es que se van a chipar. No quiero que se chipen. Derivada de Z, para llegar a X tenemos dos caminos igual, ¿no? Tenemos este. Y también tenemos para llegar a X, ¿no? Este de acá. El primer camino es derivada de Z respecto de U por derivada de U respecto de X más derivada de Z respecto de por derivada de B respecto de cuál sería de X. ¿Listo? Entonces derivemos. Aquí decimos derivada de Z respecto de T. Derivada de Z respecto de U se podrá hacer aquí. No, no, no se puede hacer porque yo no conozco esa función. Entonces va a ser derivada de Z respecto de U nomás. Por derivada de U respecto de T. Derivada de U respecto de T a qué es igual. Este se va a hacer 0 y este A me va a quedar, ¿no? A por 1 va a quedar, se va a quedar A nomás. Más derivada de Z respecto de B. Esa no se puede hacer porque es una función genérica, no sé cuánto vale. Pero derivada de B respecto de T sí se puede hacer. Respecto de T esto es igual a menos A. Quiero ver acá. Listo. Aquí, seguimos. Derivémoslo de nuevo porque nos pide la segunda derivada, no nos pide la primera, digamos. Aquí está, nos pide la segunda derivada. Entonces derivémoslo de nuevo. Eso aquí se dice, ¿no? O sea, es así. Derivada respecto de t. Entonces derivación de la derivada de z respecto de t al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Esto no puede ser cero, digamos. A ver, ¿qué estamos haciendo mal? No, hagámoslo nomás por el otro método. Sí, vamos a hacer burrero. Sí, hagámoslo por el método. Y entonces acá, ¿qué pasa? Segunda derivada de esto acá.
segunda derivada. Derivemos, digamos. Entonces aquí tengo, estoy derivando respecto de t. Entonces aquí, si esto lo derivo respecto de t, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar derivada de z respecto de u. Ese no cambia. Pero esto respecto de t me va a quedar segunda derivada de u respecto de t al cuadrado. Más, aquí me va a quedar derivada de z respecto de b, no pasa nada. Pero como es la segunda derivada, me va a quedar derivada segunda de b respecto de t. Bueno, no va a quedar lo mismo, digamos. Está bien lo que estábamos haciendo. Va a ser cero. Ambos van a ser cero. Bueno, no puedo retroceder más, pero ya. Mira, está lo que nos quedó ya. Entonces, este no se puede hacer por derivada de u respecto de t. Aquí quedó a más derivada de z respecto de b. No se puede hacer, pero aquí nos quedó menos a. Entonces, como queremos seguir derivando t, entonces no tenemos ninguna variable que esté respecto de t, ¿no? Únicamente u quizás, pero no tenemos ninguna respecto de t. Entonces, ¿qué se hace acá? Va a quedar cero, digamos, porque, a ver, esta es función por función. A ver, déjame probar una cosita. Derivada de z respecto del primer derivado. El primer derivado por el primero, el segundo sin derivar. Por derivada de u respecto de t más por. Sí, va a quedar esto. Si esto es función por función, va a quedar así. Mm, a ver, esto un ratito. Quiero resolverlo bien este ejercicio. Eso lo hice en examen de auxiliar. A ver, aquí estamos haciendo. Ujú, está respecto de x, esto es igual a. Quiero ver cómo está en su libro todo acá. A ver.
La segunda derivada quiero ver. No explica, ¿no? La segunda derivada. Regla de carácter sencillo, digamos. Bueno, no explica. Pero hagámoslo a criterio. Entonces, segunda derivada. Aquí. Derivada de z respecto de u. ¿Dónde está? Derivada de z respecto de u. Derivada de z respecto de u va a ser igual a derivada de z respecto de u. Si aquí le... Que no es que una expresión larga, pero... Eh, a ver, esto lo voy a revisar, porque no estoy tan seguro. Es que hay una forma de hacerlo que es así, mira. Aquí tengo derivada de z respecto de t. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente, se deriva esto de acá respecto de t. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar así. Y digo, aquí es z. Y entonces aquí hay que derivarlo. Entonces te queda derivada respecto de t. De derivada de z respecto de u. Por derivada de u respecto de... Hagámoslo así, a ver. Más derivada de respecto de... Y derivada de z respecto de b. Derivada de b respecto de t. Aquí se supone que estas variables tienen a la variable, digamos, que están en función de t. Por eso es que al derivar, hacer la segunda derivada de z respecto de t, lo que pasa es que este es como si fuera función por función. Entonces el primero derivado, segunda derivada de z respecto de, esto es u, respecto de u y respecto de t. Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, más el primero derivado, por el segundo sin derivar, y más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Así, esta es la expresión. Entonces aquí ya vemos, pues, ¿no? Reemplazamos nomás. Aquí no podemos derivar, entonces la dejamos así nomás. U no la podemos derivar. Por aquí que nos queda. Derivada de u respecto de t. Ya sacamos, nos queda a. Más derivada de z respecto de u no la podemos hacer. Derivada segunda de b respecto de t al cuadrado. Aquí, si le derivamos dos veces, primero va a quedar menos a. Y si eso le derivamos de nuevo, esto se va a hacer 0. Se va a anular. Más. Derivada de z respecto de b respecto de t, esta no se puede hacer. Por derivada de b respecto de t, esta sí sabemos. Si derivamos respecto de t, nos va a quedar menos a. Con rojo lo voy a hacer. Aquí nos queda menos a. Listo. Más derivada de z respecto de b. Derivada de z respecto de b. No se puede hacer. Esta no se puede hacer porque b está acá. Aquí está b. No se puede hacer. Esa la copiamos nomás. Derivada de b al cuadrado respecto de t al cuadrado. Si aquí yo derivo dos veces, me va a quedar primero menos a y luego me va a quedar 0. Entonces va a ser 0. Z 0. Y esto se hace 0. Entonces aquí, en conclusión, ¿qué tengo? ¿Qué tengo de esta derivada?
tengo derivada de z, de derivada segunda respecto de t al cuadrado va a ser igual a derivada segunda de z respecto de u, derivada respecto de t. Menos a, porque este menos por más es menos, y que va a ser segunda derivada de z respecto de b respecto de t. Listo, aquí tenemos la primera expresión. Sí, yo sé que esto pucha, no me lo van a entender bien, pero es complejo. Es como si esto tuviera, es como si aquí tuviera función por función. Por eso se dice primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo, segundo derivado. Entonces hagamos lo mismo para el otro. Acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. A esto se lo deriva respecto de x. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Aquí, esto acá y esto acá. Listo. Aquí vamos a tener derivada de esto de acá respecto de x más la derivada de esto de acá respecto de x. Como están en función, entonces esto nos va a quedar así. Nos va a quedar derivada de z, el primero derivado por el segundo sin derivar. Va a quedar así. Derivada segunda de z respecto de u respecto de x por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo derivado sería el segundo derivado derivada de u así más el primero derivado respecto de x más por el primero sin derivar por el segundo sin derivar más el primero derivado, el primero sin derivar por el segundo derivado. Ya, aquí nos queda derivada de u respecto de ax. Porque creo que aquí lo estoy haciendo mal. Algo creo que estoy haciendo mal. No, no me está convenciendo esto de acá. Ya. Pegar si lo estaba haciendo mal, no, no creo que sea tan mal. Ya derivada de u respecto de x. Respecto de x va a quedar. Derivada de u respecto de x va a quedar 1. 1. 1. Más. Derivada segunda de u respecto de x al cuadrado. Aquí va a quedar 0. Entonces va a ser. Porque si lo digo dos veces, primero va a ser 1, luego va a ser 0. Entonces se va. Más. Esto no se puede hacer. Derivada de b respecto de x, aquí va a quedar 1. ¿Dónde está la derivada de b? B aquí está respecto de x es 1. Más derivada de z respecto de b. Esto no se puede hacer por esto de acá al cuadrado. Esto de acá va a quedar 0. Si lo digo dos veces se va a hacer 0. Entonces aquí ya me quedó. Nos quedó que la segunda derivada de z respecto de x es igual a la segunda derivada de z respecto de u respecto de x
más la segunda derivada de z respecto de b respecto de x. Y aquí nos dice que estos tienen que ser iguales, ¿no? Pues no van a ser iguales, digamos, por las variables estas de acá. Aquí. Aquí van a quedar. Sí, no van a ser iguales. Ya. Esto de acá lo copiamos. Esta es la respuesta de derivada de z respecto de t segunda derivada. Y esto tiene que ser igual a multiplicar a esto de acá, porque esta es la otra respuesta. Multiplicar a al cuadrado, dice. A al cuadrado. Pues aquí. Multiplicándolo acá no da, pues no va a ser igual, digamos. Digo al cuadrado por esto y por esto, no va a quedar aquí. Digo, va a ser una receta respecto de u respecto de x más a al cuadrado de una de z respecto de b respecto de x. Ya, pero bueno, no verifica. Y no verificar porque hay un signo que no es negativo. No va a salir nunca negativo este de acá. Este de acá. No va a salir negativo uno de estos dos. Y después te lo voy a revisar. No sé qué tan bien este. No lo he visto mucho. Pero pasemos al siguiente. Los otros sí me los sé. Este de acá. Este sí está mejor porque este sí tenemos funciones, digamos. A ver, este está más largo. Ese lo voy a revisar. Es que este es más, pues, ni siquiera son funciones, fue casi lo que te digo. Son más genéricos. Esto de acá, derivarlo respecto de la nueva variable, eso es complicado. Eso les tendría que haber enseñado, pero parece que no les enseñó. Ya. Entonces, derivemos. Hagamos nuestro árbol de variables. En nuestro árbol de variables tenemos aquí z como principal. ¿Por qué digo que es principal? Porque aquí está despejado. Luego tenemos dos variables, x y y. Y luego de esas variables, x está en función de r y está en función de θ. Y y está en función de r y también está en función de θ. Entonces construyamos nuestras variables, pero aquí nos pide segunda derivada de z respecto de x al cuadrado. Y igual tenemos esa segunda derivada. A ver. A ver, investiguémoslo un rato. Y quiero la fórmula de la segunda derivada de eso de... Es una fórmula. A ver, espera un ratito. Voy a pausar la grabación.